Dicen que no puedes oír venir tu propia muerte. Pero yo escuché la mía susurrada en una habitación estéril de hospital a las 3 de la madrugada. Se suponía que no debía estar consciente cuando mi hermana Victoria estaba de pie sobre mi cuerpo inmóvil en el centro médico Cedar Sinaí, hablando de mi asesinato como si estuviera pidiendo un café. El constante pitido del monitor cardíaco y el penetrante olor a desinfectante llenaban la habitación. Pero nada pudo prepararme para las heladas palabras que destrozarían todo lo que creía saber sobre la familia. La voz que escuché primero no fue de consuelo ni de preocupación. Fue el susurro calculado de mi hermana a la doctora Harrison, una mujer en quien había confiado mi vida tan solo unas horas antes. Solo agrega un poco de potasio al suero, murmuró Victoria, con un tono tan casual como si hablara de planes para el fin de semana. Los monitores marcarán un paro cardíaco. Una complicación desafortunada después de la cirugía. Nadie sospechará nada. La voz de la doctora Harrison vaciló con duda. Victoria, los documentos de poder notarial ya están firmados. No necesitamos llegar a este extremo. La respuesta de mi hermana cortó la oscuridad como una cuchilla. Esos papeles controlan los bienes. Esto asegura silencio permanente. Nos escuchó hablar del testamento verdadero de papá. No seas tonta ahora. Hazlo. La parálisis que mantenía a mi cuerpo atrapado no se comparaba con el terror que dominaba mi mente. No solo estaba escuchando un plan de asesinato. Estaba entendiendo por qué tenía que morir. De alguna manera, sabía algo sobre el testamento de nuestro padre que Victoria necesitaba enterrar conmigo. Mi cerebro gritaba mientras mi cuerpo seguía completamente inmóvil, atrapado en una pesadilla donde la conciencia significaba presenciar mi propia ejecución planeada. Siempre había sido la hija complaciente, la que resolvía los conflictos familiares y sacrificaba mis propias necesidades por mantener la paz. Creciendo en nuestra mansión de Beverly Hills, aprendí desde temprano que mantener a Victoria feliz significaba mantener unida a la familia. Cuando papá construyó su imperio tecnológico, yo trabajé veranos sin paga en sus oficinas mientras Victoria pasaba su tiempo de compras y de fiesta. Cuando mamá murió, yo fui quien planeó el funeral mientras Victoria solo atendía la recepción. Me decía a mí misma que eso era amor. Que eso era lealtad familiar. Después del repentino infarto de papá hace 6 meses, Victoria apareció entre lágrimas y fingida preocupación, insistiendo en encargarse de todos los trámites mientras yo lloraba su pérdida. Estaba tan entumecida por el dolor que no cuestioné por qué se mudó de inmediato a la mansión de papá en Malibú, ni por qué parecía saber exactamente dónde estaban todos sus documentos importantes. Cuando me sugirió que por fin me hiciera la cirugía de vesícula que había estado posponiendo, diciendo que papá habría querido verme sana, acepté agradecida su cuidado. Debí haber visto las señales. Como programó mi cirugía con la doctora Harrison, su exnovia de la universidad. Como insistió en encargarse de todos los papeles. Los extraños documentos de poder notarial que trajo a mi departamento, asegurando que eran formularios médicos normales. Mi confiada firma sobre papeles que apenas leí ahora parecían ser mi propia sentencia de muerte. Pero acostada en esa cama de hospital, de pronto cada traición tenía sentido. Victoria no me estaba cuidando. Estaba preparando mi eliminación. No podía moverme, ni hablar, ni siquiera pestañear. Pero podía pensar. Y podía planear. Cuando la joven enfermera nocturna llamada Sara entró para su revisión de rutina, concentré toda mi energía en el movimiento más pequeño posible. Un leve espasmo en mi dedo, un débil quejido apenas audible. Sara lo notó de inmediato, su rostro se iluminó con esperanza mientras llamaba a la doctora Harrison. Cuando Victoria entró corriendo, observé con atención su actuación. Las lágrimas parecían reales. Pero sus ojos contaban otra historia. No buscaban mi rostro con amor o alivio. Estaban calculando, midiendo. Preguntándose exactamente cuánto podría recordar. Amanda, cariño. Estás a salvo ahora, susurró, apretando mi mano. Pero su agarre era firme, casi doloroso. Has pasado por tanto. La cirugía fue más complicada de lo esperado. Durante los días siguientes, Victoria lanzó una campaña que ahora reconozco como una obra maestra de manipulación psicológica. Hablaba en voz baja con las enfermeras sobre un supuesto historial de problemas de salud mental que yo supuestamente tenía desde la universidad, inventando historias sobre crisis nerviosas y desequilibrios emocionales. Trajo fotos y recuerdos de nuestra infancia a mi habitación, pero no para reconfortarme.
Cada objeto estaba cuidadosamente elegido para reforzar una narrativa sobre mi dependencia hacia ella, mi fragilidad, mi necesidad de protección. Se sentaba junto a mi cama cuando pensaba que yo dormía, haciendo llamadas sobre el estado de Amanda y cómo yo nunca había sido fuerte como nuestro padre. El gaslighting era sofisticado y sistemático. Estaba reescribiendo toda mi identidad para justificar lo que fuera que planeaba hacer después. La doctora Harrison se convirtió en su cómplice dispuesta. Los analgésicos que me administraba me dejaban atontada y desorientada, dificultando que pudiera pensar con claridad o comunicarme de forma efectiva. Cuando intentaba escribir notas, mi letra salía temblorosa e ilegible. Cuando intentaba hablar, mis palabras salían arrastradas y confusas. Estaban haciéndome parecer exactamente tan inestable mentalmente como Victoria decía que era, pero mi mente seguía lo bastante lúcida como para reconocer el peligro. Se me estaba acabando el tiempo. No podía confiar en métodos obvios como grabadoras escondidas o revelaciones dramáticas. Victoria era demasiado astuta para eso. En cambio, empecé a trabajar con Sara, la joven enfermera que mostraba compasión genuina. Usando débiles gestos y susurros entrecortados, la convencí de que quería escuchar música de mis días universitarios. Ella me trajo un viejo iPod de los suministros recreativos del hospital. Lo que Sara no sabía era que ese dispositivo podía grabar audio. Oculto bajo mis mantas durante las visitas nocturnas de Victoria, capturé sus conversaciones con la doctora Harrison, sobre tiempos, sobre hacer que todo pareciera natural. Sobre la herencia que se repartirían una vez que yo muriera. La parte más difícil fue convencer a Miguel, uno de los trabajadores de mantenimiento del hospital, para que me ayudara. Victoria siempre había tratado al personal inmigrante con un desprecio apenas disimulado, haciendo comentarios condescendientes sobre su inglés y cuestionando su trabajo. Pero Miguel vio más allá de su fachada. Cuando logré susurrarle una súplica de ayuda, explicándole que necesitaba un teléfono de prepago para llamar a mi abogado, entendió la desesperación en mis ojos. Mi llamada a Marcus Thorne, el abogado de papá de toda la vida, duró menos de 2 minutos y ocurrió en el baño del hospital mientras Sara me ayudaba a caminar. Marcus, soy Amanda, susurré con urgencia. El archivo blindado de papá, están tratando de matarme. Marcus había sido el asesor legal de papá por más de 20 años. Entendió de inmediato a qué me refería. El archivo blindado contenía el verdadero testamento de papá, no la versión que Victoria había presentado ante los tribunales. En cuestión de horas, Marcus ya estaba trabajando entre bastidores, reuniendo pruebas en secreto y preparándose para lo que se convertiría en la revelación más dramática en la historia de nuestra familia. 3 semanas después, Victoria disfrutaba de su mayor triunfo. La gala benéfica anual de Cedar Sinaí se llevaba a cabo en el Hotel Beverly Hills, y ella era la presidenta de honor de la noche, de pie en el escenario del salón de baile con un deslumbrante vestido negro. Hablaba con elocuencia sobre los lazos familiares y la compasión, con una enorme foto nuestra de niñas proyectada detrás de ella. La familia nos enseña sobre el amor incondicional, le decía a la élite de Los Ángeles. Cuando mi hermana Amanda luchaba por su vida en nuestro propio hospital, aprendí lo que realmente significa anteponer las necesidades de otra persona a las tuyas. La ironía era asfixiante. Victoria estaba usando mi experiencia cercana a la muerte como plataforma para escalar socialmente, recolectando elogios y donaciones mientras el público asumía que yo seguía recuperándome en casa. Lo que ella no sabía era que me habían dado de alta 3 horas antes. Con la ayuda de Marcus y un plan cuidadosamente orquestado, el salón de baile cayó en silencio cuando entré por las puertas principales. No estaba en una silla de ruedas ni en una bata de hospital. Llevaba un vestido rojo de poder y tacones a juego. Mi cabello estaba peinado profesionalmente. Mi maquillaje, impecable. No parecía en nada la mujer frágil e inestable que Victoria había descrito ante todos. El público se abrió a mi paso mientras caminaba hacia el escenario. El rostro de Victoria se puso blanco al verme acercarme. Subí las escaleras, tomé el micrófono de sus manos temblorosas y miré a la multitud. Gracias, Victoria, dije, con la voz firme y clara. Me has enseñado mucho sobre la importancia de decir la verdad. Asentí hacia Marcus, quien estaba en la cabina de sonido. El sistema de audio chisporroteó y de pronto el salón se llenó con el pitido estéril de un monitor cardíaco, seguido por la voz grabada de mi hermana. Solo agrega un poco de potasio al suero. Los monitores marcarán un paro cardíaco. El silencio que siguió fue ensordecedor.
en la enorme pantalla detrás de mí, la foto de nuestra infancia se desvaneció y dio paso a una serie de documentos que Marcus había preparado. Primero, los papeles falsificados de poder notarial con mi firma visiblemente temblorosa, junto a mi firma real para compararla. Luego, fotografías de Victoria y la doctora Harrison de sus días universitarios, estableciendo su larga relación. Finalmente, la bomba, el testamento real de papá, indicando claramente que yo era la única heredera de toda su fortuna. No necesitaba decir una sola palabra más. En menos de 5 minutos había destruido por completo el mundo de Victoria frente a las personas más influyentes de Los Ángeles. Las consecuencias inmediatas fueron rápidas y brutales. Seguridad escoltó a Victoria fuera del escenario entre la humillación. La licencia médica de la doctora Harrison fue suspendida mientras se abría una investigación. Las noticias locales explotaron con la cobertura del escándalo en Cedar Sinaí. Amigos y colegas que antes admiraban la aparente devoción de Victoria ahora la veían con repulsión y sospecha. Yo no me oculté de la atención mediática. En cambio, concedí una exclusiva, no como víctima, sino como una sobreviviente que había tomado el control de su propia historia. Mi hermana trató de borrarme en silencio, le dije a la reportera. Pero olvidó que, a veces, en el silencio más profundo, es cuando aprendemos a escuchar la verdad con mayor claridad. Los procesos legales tomaron meses. Victoria evitó los cargos de asesinato por la dificultad de probar la intención sin una acción consumada. Pero fue declarada culpable de fraude, falsificación y tentativa de explotación financiera. Recibió una condena de 18 meses en una prisión de mínima seguridad. La doctora Harrison perdió su licencia médica de manera permanente y enfrentó sus propios cargos de fraude. Un año después, mi vida había cambiado por completo. Ya no solo dirigía mi boutique de ropa vintage Second Chances. Tomé el control de la empresa tecnológica de papá y la expandí a nuevos mercados. La herencia que Victoria intentó robar se convirtió en la base de algo de lo que papá estaría orgulloso. Fundé la organización Angered Voices Foundation, que brinda apoyo legal y psicológico a víctimas de abuso y manipulación financiera por parte de familiares. Demasiadas personas sufren en silencio mientras sus parientes explotan su confianza y les roban su futuro. Yo conocía ese dolor de forma íntima, y estaba decidida a ayudar a otros a encontrar su voz. Mi última visita a Victoria fue un gris jueves por la mañana, en el Centro Correccional de Mujeres en Lancaster. Se veía más pequeña de algún modo, disminuida sin su ropa de diseñador ni su apariencia cuidadosamente mantenida. El uniforme naranja y el entorno institucional habían borrado todo su antiguo glamour. Intentó varias tácticas durante nuestra conversación. Primero vinieron las lágrimas y las súplicas de perdón, alegando que estaba bajo enorme presión y había tomado decisiones terribles. Cuando eso no funcionó, pasó a la ira, acusándome de arruinarle la vida y destruir a nuestra familia. Finalmente, intentó una última manipulación, sugiriendo que podíamos reconstruir nuestra relación y compartir juntas el legado de papá. Escuché todo sin interrumpirla. Cuando por fin se agotó, me puse de pie y acomodé mi saco. Tenías razón en una cosa, Victoria, dije con calma. Antes sí era muy débil. Me detuve en la puerta y la miré una última vez. Pero olvidaste terminar lo que empezaste. Me alejé, el sonido de mis tacones resonando por el pasillo con determinación y firmeza. Detrás de mí, Victoria se quedó sentada en el mismo silencio que alguna vez había planeado para mí. Fue la venganza más completa que pude imaginar. Hoy me despierto cada mañana en la casa de papá en Malibú, viendo salir el sol sobre el Océano Pacífico. He aprendido que la fortaleza no consiste en evitar el dolor o la traición, sino en sobrevivirlos, aprender de ellos y usar esas lecciones para construir algo mejor. Victoria me enseñó que los lazos familiares pueden ser armas. Pero también me mostró que yo tenía el poder de forjar mi propio camino. Al intentar silenciarme para siempre, me dio la voz más poderosa que he tenido en mi vida. Dirijo una empresa multimillonaria, encabezo una fundación que ha ayudado a cientos de familias. Y duermo en paz sabiendo que respondí a su traición final no con más crueldad, sino con justicia y propósito. A veces, el mayor regalo que alguien puede darte es mostrarte exactamente quién es. Victoria se reveló por completo, y al hacerlo, me liberó para convertirme en quien realmente estaba destinada a ser. La chica que antes priorizaba la felicidad de todos sobre su propia verdad ya no existe. En su lugar está una mujer que entiende que la voz más importante que debes honrar es la tuya. Y que, a veces,
Las personas que intentan destruirnos terminan creando nuestra mayor fortaleza. Aprendí a escuchar en el silencio. Y ahí encontré mi poder.